Muy buenos días para ti, Conrado. Muy buenos días para todos los líderes de las áreas de desarrollo naranja que nos acompañan. Recuerden que hoy es la última socialización. No quiere decir que es el último espacio de contacto. Todo el equipo de conexiones estamos escribiéndoles WhatsApps permanentemente. Hemos hecho incluso rondas de llamadas una a una de las 94 ADNs porque queremos que se sientan muy acompañados y muy cerca y estamos ahí, atentos. Elsa está súper dispuesta para todas sus inquietudes, pero sí es la última socialización para decirles, el tiempo está corriendo, queremos efectivamente que rápidamente se postulen. Elsa ha sido insistente en su presentación del día de hoy, creo que lo hemos hecho así en todas las socializaciones previas, en que el tiempo, la llegada, la postulación cuenta y es importante. Le pediría a mi compañero Conrado que vamos activando la presentación. Queremos un poco contarles hoy qué herramientas, qué instrumentos. Creo que quizás mi compañero Conrado podría apagar su micrófono. Estamos encontrando, hemos ido encontrando en este proceso de caracterización y trabajo con las áreas de desarrollo naranja pasadas, porque ese proceso previo que vivimos, como muy bien lo contó Elsa, nos sirve para nutrir no solamente lo que va a suceder con las 12 ADNs que van a ser beneficiarias en este acompañamiento a la medida, sino que como muy bien lo explicaba Elsa, va a crear un kit, una caja de herramientas para las otras más de 80 ADNs, pues que desafortunadamente no harán parte de este proceso a la medida, pero que sí quiere el Ministerio de Comercio y Colombia Productiva que les quede una serie de insumos, de herramientas para guiar su trabajo. Así que en un ejercicio pues honesto, queremos irles contando qué instrumentos, qué herramientas han ido surgiendo de este proceso, van a estar en ese kit, pero que sentimos que les sirven ya a ustedes en el ejercicio cotidiano de liderazgo de su área de desarrollo naranja. Antes, en todo caso, insistir que un insumo que ya está activo para ustedes son los videos editados de las sesiones pasadas. Se los hemos ido enviando por WhatsApp, ya están en el canal de YouTube y van a estar en ese kit o caja de herramientas, esos videos, porque creo que los casos que elegimos no fueron gratuitos, tenían mucho que aportarles, digamos, de manera intencionada en este proceso. Por ejemplo, cuando invitamos a Mauricio Cifuentes, el líder de Valparaíso Creativo en Chile, queríamos mostrarles un modelo de gobernanza que depende de lo público, pero que trabaja de una estrechísima manera con sus unidades productivas. Si alguno de ustedes no la recuerda o quiere volver a verlo, insisto, en el canal de YouTube puede disfrutarlo. El modelo de Valparaíso es muy interesante porque, digamos, es como si fuera una dependencia, como si fuese financiado por un Colombia Productiva, por una entidad afín, pero insisto, tiene una enorme agenda de trabajo desde lo privado, se comprometen con la gestión de proyectos, con el logro de proyectos, y sobre ese logro de proyectos ellos van siendo evaluados incluso como equipo internamente. Por eso se los trajimos. Luego les trajimos a El Perpetuo Socorro. Creo que en el caso del Perpetuo, quienes lo vimos, les dejamos varios mensajes importantes. Uno, su estrecho trabajo con la comunidad de empresas y de creadores asentados en el barrio, sin importar si son empresas de sectores tradicionales o si son empresas de los sectores creativos y culturales, lo que ellos llaman la vecindad. Les presentamos incluso ese día 4 videos de 4 empresarios o creadores asentados en el Perpetuo Socorro que dicen por qué les ha ido bien estando en un distrito creativo. Queremos que esas 120 unidades productivas que acompañen la postulación de las 12 ADNs elegidas terminen diciendo al final de este proceso, vale la pena estar aquí, vale la pena trabajar por este distrito creativo y trabajar en una alianza con los sectores públicos, con el sector académico, etcétera. Luego les trajimos un caso como el del Poblenou Urban District con Claudia Costa. Yo creo que es uno de los modelos de gobernanza asociativa más interesantes. Miren, distintos modelos de gobernanza. Valparaíso, modelo público, el Perpetuo Socorro, una corporación sin ánimo de lucro. Por el contrario, Poblenou es una asociación donde más de 120 creadores y empresarios, es decir, las unidades productivas asentadas en el territorio, pagan una membresía mensual para que exista una asociación que los una, que los cohesiona, que lidera una programación común, que es una caja de resonancia comunicacional muy potente.
porque recuerden que uno de los componentes de este programa es comunicación, otro, por supuesto, será gobernanza. Por eso les hemos traído casos y modelos distintos para que ustedes se vayan inspirando. Elegidos o no en ese grupo de los 12, queremos que todos los que han participado aquí se lleven realmente un buen sabor de boca de este proceso de socialización donde les estamos dejando activos. En el caso de Madrid, por ejemplo, que hablamos con mucho detalle del caso de Carabanchel Creativa, creo que hicimos un énfasis importante con José Frank García de los primeros pasos del modelo, digamos, de diseño y activación de los distritos creativos. Muchas de las ADN del país están en fase de estructuración o semilla, así que esa masterclass les es crítica para tomar decisiones efectivamente que faciliten la conjunción de todos los actores. Estuvimos también con Alain del caso de Bruselas Creativa, un caso poderosísimo en términos de un distrito siempre asociado al fortalecimiento de la productividad de sus unidades productivas. Por eso quería mostrarlo, porque conversa perfectamente con la apuesta de Colombia Productiva. Alain nos habló ese día de varios casos en Bruselas, pero siempre de cómo están trabajando en pro de los empresarios y los creadores, que a ellos les vayan bien. Y me encantó además, y es un tema que a mí siempre me resuena, los Serendipity Meetings, que es justamente un escenario de encadenamientos o de polinización cruzada. ¿Cómo lograr que esas unidades productivas de sectores tradicionales, a lo mejor del sector industrial, metalmecánico, de la agroindustria, que están ahí en sus ADNs, que a lo mejor no entienden lo que está pasando al llamarse ADN y al ver, digamos, que cobra fuerza y relevancia el tejido creativo y cultural asentado en ese mismo barrio, pues cómo invitarlos a mirarse como nuevos amigos, como mejores aliados y a posibilitar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos joint ventures, justamente fruto de un escenario de polinización cruzada, como son esos serendipity meetings. Ojalá que muchos le copien esa buena idea a Bruselas y empiecen a surgir espacios que motiven esos niveles de confianza entre los actores de economías más tradicionales y de economías creativas y culturales de sus territorios. Y por último, tuvimos el caso de Flandes. Yo recuerdo que en la sesión de esta semana justamente muchos de ustedes escribían, wow, qué caso, nos ha realmente revuelto el cerebro, porque es que el caso que nos narró Pascal Cols de Flandes, DC, es muy poderoso. Uno, porque no es un barrio, no es un territorio acotado pues a un número, digamos, limitado de hectáreas, es una ciudad, en este caso es un país para ellos en términos pues de su visión geopolítica, un territorio independiente completo, no es un edificio que es un hub creativo, es todo Flandes que se entiende como un territorio creativo, es una entidad privada, gobernanza, que bebe de recursos públicos, pero que autogestiona recursos que incluso duplican el monto de las subvenciones públicas que reciben año a año. Eso es muy poderoso. Y si lo recuerdan, Flandes DC pues está obsesionado, eso me gusta porque también es una obsesión que compartimos nosotros, con la polinización cruzada, con la conexión entre los sectores tradicionales y los sectores creativos y culturales. Recuerden nomás el ejemplo que nos mostraba de este casco para medir las dinámicas neuronales, particularmente en niños que empezaron a trabajar con diseñadores, se inspiraron en los Dr. Beat y surgen, digamos, estas bonitas conexiones entre el mundo de la ciencia, por ejemplo, y el mundo del diseño. Dicho esto, vamos adelante. Si mi compañero Conrado me ayuda con la siguiente diapositiva. Hoy queremos, pues, recapitular un poco cosas que hemos aprendido e, insisto, compartirles instrumentos, herramientas que ya ha ido dejando este proceso que son valiosas para ustedes. Ustedes lo saben, están liderando ADNs, pero no sobra recordar que los distritos son ejercicios, unidades vinculadas a esos territorios que permiten la activación de los ecosistemas creativos y culturales y que se han vuelto muy relevantes porque esos distritos reúnen múltiples posibles intereses, desde estrategias de planeación, promoción de territorios en temas como turismo, storytelling, city marketing, incentivan, motivan el diseño de políticas públicas, no más los acuerdos de las ADNs,
ya lo son un ejemplo de esto. La renovación y revitalización de las dinámicas urbanas, el fortalecimiento de las unidades productivas locales, que es de lo que estamos hablando aquí. Es decir, si ellos se asientan en un ADN, también lo que esperan es que esa plataforma o distrito creativo les ayude a hacerlo mejor, a ser más eficientes, a ser más productivos, más competitivos. Evidentemente, un distrito creativo es un escenario privilegiado de consumo cultural y creativo a través de festivales, de mercados creativos, de los open studios, de los eventos permanentes. Un distrito creativo es un lugar por naturaleza para la formación de audiencias y públicos, porque estás todo el tiempo inmerso, embebido en estas conversaciones, en estos encuentros, en estos espacios de debate. Evidentemente, un distrito creativo busca reconocer y a su vez incentivar el aceleramiento de los ecosistemas creativos y motivar la cohesión y la reintegración social, motivos fundamentales. Vamos con la siguiente diapositiva. En ese escenario, entonces, queremos insistir, y para insistir hemos traído a colación una buena aliada que trabaja con conexiones creativas, que es Odile Sular. Odile lleva más de 17 años como directora de Economía Creativa y Cultural en el Instituto París Región, es decir, es la persona quizás más ducha, más experta en este tema en París, y en un evento pasado de Conexiones Creativas, Odile nos decía: nunca se nos olvide que los distritos creativos son motores para los ecosistemas creativos y culturales. Son proyectos que deben preguntarse siempre, sobre todo, cómo conservar la producción y la creación artística y cultural. Y en esa línea vamos con la siguiente diapositiva. Aunque seguramente muchos de ustedes lo saben, queremos insistir, y será un asunto en el que insistiremos mucho en las asistencias a la medida, es qué está haciendo esa ADN para cuidar, para cultivar y para fortalecer a su ecosistema creativo y cultural. Hay muchas teorías sobre ecosistemas creativos y culturales. Yo voy a compartirles dos, y seguramente en el ejercicio con cada una de esas ADNs que sean seleccionadas estaremos trabajando, por ejemplo, en qué herramientas van a activar de observancia y de mapeo de sus ecosistemas creativos y culturales. Porque, como bien lo decía mi compañera Elsa, es absolutamente razonable que hoy, cuando diligencien el instrumento de caracterización, a lo mejor no sepamos cuántas unidades productivas tenemos, el proceso está comenzando, pero es importante que en adelante esas áreas de desarrollo naranja tengan alianzas con universidades, con las cámaras de comercio, con institutos de investigación, proyectos per se incluso que pueden presentar a convocatorias como la que tuvo recientemente el Ministerio de Cultura para las ADNs, u otro tipo de espacios para empezar a tener sus propios mecanismos de monitoreo: cuántas unidades productivas tengo, de qué tamaño, cuántos empleos generan, cómo voy a incidir en ellas. Si no, pues será muy difícil pilotear cualquier otro proyecto de fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural. Este par de autores, por ejemplo, nos proponen que un ecosistema creativo saludable tiene siempre al talento creativo y cultural en el centro de su agenda. Tiene tres ejes sobre los que pivota: un eje de plataformas comerciales, la relación con el mercado, y recuerden que es muy importante el mercado simbólico, pero es muy importante el mercado económico, es decir, que nuestros creadores vivan dignamente, con un nivel de reconocimiento importante, porque aquí el mercado simbólico es muy valioso, pero que vivamos dignamente de lo que nos apasiona es un asunto crucial. También es uno de esos tres ejes el compromiso con los públicos. Por eso mencionaba en una diapositiva atrás el tema de la formación de públicos, que ellos se la jueguen por estos proyectos. En un artículo que siempre cito de una caja de compensación de Antioquia, su director preguntaba en una editorial cómo vamos a lograr que las personas incluyan dentro de su presupuesto mensual la inversión en cultura, pagar una boleta de teatro, comprar un libro, pero lo mismo, cómo lograr que las empresas incluyan en sus presupuestos anuales el acompañamiento, la presencia, la activación de la cultura, que la cultura esté en las canastas familiares de las empresas, de las familias y en los presupuestos de las compañías. Tercer eje, infraestructura cultural. Por eso les hemos preguntado en el instrumento de caracterización tanto por los activos, por las infraestructuras, porque son asuntos que le dan un enorme sentido a esos distritos creativos. Esa salud está atravesada por ferias, agentes, mediadores, fundaciones.
un ecosistema creativo con solo talento creativo y cultural corre el riesgo de distanciarse del mercado. Un buen distrito creativo debe tener creadores, por supuesto, pero también debe tener agentes para la circulación, debe tener agentes para el contacto con el comprador final, es decir, dónde están los galeristas, los bookers, los managers, dónde están esos agentes en su distrito creativo y cultural, porque son esos gatekeepers, esos abridores de puertas que están todo el tiempo mediando entre los públicos y los creadores. Esa es una pregunta, les explicamos, pues creo que con esto, el por qué está en el instrumento de caracterización, porque sin importar que hoy digamos no lo sé, y es perfectamente válido, y eso no inhabilita ninguna postulación de decir no sé, sí va a ser importante que en ese acompañamiento de la medida trabajemos en cómo diversificar un poco más el mapa de actores que hacen parte del distrito creativo para que tengamos talento creador, pero también una buena oferta de abridores de puertas, de gatekeepers. También es importante que en esos ecosistemas creativos, y un distrito es una versión acotada de un ecosistema creativo, hayan entidades públicas activas, programadores, festivales, patrocinadores, organizaciones privadas. ¿Dónde están los mecenas, por ejemplo, del sector privado que están acompañando proyectos en su territorio creativo? Y, por supuesto, universidades. Todos estos agentes, valga la cuña, pueden oficiar comunidades productivas respaldando sus postulaciones. Vamos a una diapositiva adelante, por favor. Esta es una segunda aproximación a la idea de ecosistema creativo y cultural, una que construye el Instituto París Región con la ya citada Odile Soulard y que desde Conexiones Creativas hemos reforzado porque nos parece muy pertinente, y es que esto que llamamos economía creativa y cultural involucra tanto a los trabajadores de las industrias creativas y culturales como a las empresas propiamente dichas de las industrias creativas y culturales. Y que ese ecosistema creativo está compuesto, por supuesto, por la oferta cultural, eso es innegable, también por la participación, es decir, la formación de públicos, por el consumo de los productos culturales, por el impacto en otros sectores afines como turismo, educación o nuevas tecnologías, polinización cruzada, productividad, todo lo que nos hablaba Juliana al comienzo de esta sesión. Por eso tiene tanto sentido que sea Colombia Productiva quien hace posible este proyecto con el liderazgo, por supuesto, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También está la lista de trabajadores que tienen que ver con el ecosistema creativo y cultural y la oferta de formación especializada. Si no hay oferta de formación especializada, formal o no formal, efectivamente estamos limitando la madurez, la salud de ese ecosistema creativo y cultural. Este, por ejemplo, será un asunto en el que trabajaremos con esos equipos líderes de las 12 ADN seleccionadas, porque nos importa mucho que el acuerdo exista, nos importa mucho que el acuerdo se implemente, pero el acuerdo tiene sentido en la medida en que esté fortaleciendo a esos distritos creativos, a esos ecosistemas creativos y culturales, y parte del fortalecimiento pues está ligado a que sepamos quiénes hacen parte de ese ecosistema, en qué estado están, qué dificultades tienen, cómo los estamos monitoreando, mapeando, etcétera. Vamos a una diapositiva adelante, por favor. Insistimos, y insistir no está mal, a veces es una manera de evidenciar el compromiso con la idea, que no puede existir un distrito creativo y cultural sin un ecosistema creativo y cultural. Si no, corremos el riesgo de que se quede pues, en un esfuerzo inmobiliario o en una placa inaugurada, y no queremos que eso suceda. Una diapositiva adelante, por favor. Como bien lo dice Odile Soulard, que la hemos evocado mucho hoy, y pues insisto, es una mujer con la que trabajamos mucho, los distritos culturales no son un fenómeno nuevo. Para Colombia posiblemente es un fenómeno relativamente reciente, y además como se está hablando con tanta fuerza y compromiso de las áreas de desarrollo naranja, nos parece un fenómeno nuevo, pero no lo son. De hecho, ahora les mostraré solo para picarles un par de imágenes del mundo del arte que podrían decir que al menos desde hace un par de siglos estamos hablando de manera directa o indirecta de distritos creativos y culturales. Pero lo que sí es cierto es que desde hace unas 2 o 3 décadas los distritos culturales están en un momento de auge porque los gobiernos están viendo en ellos una manera de recuperar los territorios, uno,
de generar atractividad, 2, y de contribuir con la creación de identidad. Así que no son fenómenos nuevos, pero están como nunca en el centro de los intereses públicos. Con la siguiente diapositiva justamente quería retarles un poco en esta mañana y decirles a lo mejor estos gremios de artesanos que muchas obras pictóricas del pasado nos representan, pues son distritos creativos. A lo mejor muchos de estos pues son ADNs en modo festival, donde existe estas características de un buen distrito que siempre son aglomeración, densidad y centralidad. Recuerden los 3 criterios, las 3 características usuales en los distritos creativos son aglomeración, densidad y centralidad. Pues estos gremios de artesanos lo tienen, insisto, es solo por ponerle un poco de picante esta mañana, pero lo que sí es cierto es que en los últimos 20 a 30 años estas figuras están en el centro de las agendas. Vamos una diapositiva adelante y voy a ir rápido con 3 o 4 frases que quiero compartirles para ya entrar en los instrumentos. Una, que es una alarma, una alerta, es el riesgo de la homogeneización en la gestión de distritos creativos y culturales. Y la aprendo aquí porque queremos que el conjunto de las ADN la tengan presente, pero vamos a trabajar mucho en eso con las 12 ADN seleccionadas, y es cómo evitar esa disneylandización de distritos creativos, que todos terminan pareciéndonos, que son un copy-paste, que no hay un ADN única. Por eso la primera pregunta del instrumento de caracterización era vocación, ¿cierto? ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué somos buenos? ¿Cómo nos hacemos sui generis? Porque ya no es solo, que no es poco, que hayan más de 94 ADNs en el país. Ya eso es un reto enorme para ustedes, sino que cuando salimos a la escena internacional nos encontramos con que hay distritos creativos muchísimos en Argentina, en Chile, en México, en España, en Francia, y luego hay barrios que a lo mejor sin tener esa categoría están actuando como territorios creativos y culturales. Entonces, cómo ser distintos, cómo cuidar nuestra ADN y no caer en el rápido riesgo de parecernos todos entre sí. Siguiente frase que quiero compartirles antes de entrar a los instrumentos, y estas todas son frases que han ido dejando líderes de distritos creativos en el mundo, líderes que trabajan con conexiones creativas en la plataforma que ya mencionaba Elsa de territorios y distritos creativos. Con el distrito se puede cuidar el sentido de vecindad. ¿Qué están haciendo ustedes desde sus ADNs? ¿Qué haremos a partir de las consultorías para las 12 seleccionadas para cuidar ese espíritu de vecindad? Cuando se cuida el espíritu de vecindad, mejoran temas de seguridad, de orden público, de apropiación del espacio público por los ciudadanos. También se mitiga un poco el fenómeno de la gentrificación, y desde la óptica de la productividad, cuando se cuida el sentido de la vecindad, surgen encadenamientos y proyectos empresariales nuevos. Siguiente diapositiva, por favor. O como lo dice José Francisco García, en la gestión de los distritos es tan importante lo tangible como lo intangible. Son tan importantes las obras de infraestructura, los activos y los acuerdos, como por ejemplo los programas de formación, como por ejemplo los programas de fortalecimiento e incubación del talento creativo y cultural, como por ejemplo que esas 120 unidades productivas que sean seleccionadas en este proceso conozcan más en detalle toda la oferta que Juliana nos narraba de Colombia Productiva, para que puedan beneficiarse de las fábricas de productividad y de tantas otras herramientas que ella nos citaba. Siguiente diapositiva. Esto me encanta, lo dijo Yacinte Paulides, el vocero de uno de los distritos creativos y culturales en Lyon, Le Confluence, con el que trabajamos en Conexiones Creativas, y que además pudimos visitar y entendemos un poco las tensiones que existen en este distrito de Lyon. Y Yacinte era claro en decir, la creación de los distritos, y esto es importante, debe ser un riesgo y una obligación compartidas por diferentes actores, por creativos, por políticos, por inversionistas y por empresarios. Por eso además les estamos invitando a que se postulen no una entidad sola, sino una entidad con unas unidades productivas que pueden ser inversionistas, que pueden ser empresarios, que pueden ser la Cámara de Comercio, que pueden ser las cajas de compensación, que pueden ser creadores persona natural, para que este esfuerzo, digamos, sea colectivo. Y aquí una alusión importante a una pregunta que nos hacían en una reunión pasada en Bogotá, en una de las ADNs. Quien postule la ADN en este proceso no quiere decir
de manera, digamos, ya cerrada, que va a ser el líder del ADN en la construcción y en la conversación con esa ADN y con sus unidades productivas sobre el modelo de gobernanza. Es posible que la entidad que postuló juegue un rol distinto de en adelante, es decir, a lo mejor es una entidad pública quien postula porque hasta ahora ha sido el responsable, pero en este proceso de acompañamiento surge un modelo de gobernanza donde una institución privada o una asociación o una corporación o una cooperativa surge para liderar la ADN y esa entidad pública sabrá dar un paso, digamos, atrás y entender que ya cumplió su tarea y que ahora se necesita una gobernanza más diversa, más de cuádruple hélice. Eso puede suceder, entonces no pensemos, digamos, que per se quien postule el ADN tendrá que ser después de esta asesoría a la medida el líder natural del ADN. Cumplió, digamos, a lo mejor un rol en la postulación y luego surge una gobernanza mucho más colectiva. O quizás simplemente sí se valide su liderazgo después de este proceso, pero es importante hacer esa claridad. Siguiente diapositiva, por favor. Claudia Corre-Costa, que la tuvimos hablando hace poquito, de hecho, aquí con ustedes, del caso del Pobleno, insistía en la importancia de la comunicación como un asunto fundamental para visibilizar la programación, actividades, pero también la narrativa de un colectivo. Por eso la comunicación es parte de este programa de asesoría, porque queremos efectivamente que ustedes entiendan que SANE necesita unos canales de comunicación internamente con su vecindad, con sus aliados, con los que la financian, con los que la patrocinan, con quienes la respaldan, pero también hacia afuera, hacia la comunidad creativa, para que se apropie de sus contenidos, participe y asista. Hemos visto casos muy bonitos de ADNs que ya tienen mecanismos de comunicación propios, pero si no queremos insistir y fortalecerlos para quienes no lo tienen y que hagan parte de la asesoría. Y Jorge Piqué, líder de los distritos de Brasil, de Porto Alegre, nos invitaba mucho alrededor de esa comunicación, de pensar no solamente en eventos, que es un lugar al que se puede caer rápidamente en la gestión de distritos creativos y culturales. ¿Cuándo es el festival? ¿Cuándo es el mercado? Esto se acabó. Necesitamos más bien pensar en procesos de una dinámica permanente. Y ese es un asunto en el que vamos a insistir mucho con las ADN seleccionadas. Dicho esto, ya con la siguiente diapositiva, vamos a darle, digamos, paso a esas herramientas que hemos ido construyendo en este ejercicio y que son útiles para ustedes. No voy a mencionar esto porque ya Elsa lo presentó muy bien, pero sí decirles que desde este lugar es de donde parten los 3 instrumentos que vamos a presentarles el día de hoy de manera breve. El primero es el de la caracterización. Y queremos presentárselos no solamente como una manera de hacer pedagogía y mostrarles lo fácil que es llenarlo para que se postulen, sino porque en la medida en que ustedes se apropien de este instrumento, van a poder tomárselo y empezar a utilizarlo para ustedes mismos. Quiero dar paso a mi compañero Conrado, que va a mostrárselos, porque nos gustaría, por ejemplo, que este instrumento quede como un activo del kit, que vamos a tener y que va a quedar como un legado para las áreas de desarrollo naranja del país, y que ustedes entiendan que esto les puede servir para tomarle el pulso, por ejemplo, año a año a la consolidación y madurez de su área de desarrollo naranja. Y porque eso les va a mostrar en qué lugar de evolución está su ADN, que en un instante se los muestro. Conrado, te doy paso. Gracias, Paula. Yo creo que ha sido muy interesante y, digamos, va a cobrar todo el sentido para quienes no lo hayan entendido hasta ahora, toda esta contextualización que hiciste. Es decir, por un lado, entender la importancia que tiene en el proceso y en el trabajo de conexiones creativas el discurso con respecto a los ecosistemas creativos, esta perspectiva. Es que justamente la importancia de esta perspectiva, de este discurso, pues cobra mucho sentido cuando estamos hablando de proyectos, propuestas, ejercicios como los de los distritos culturales y creativos o las áreas de desarrollo naranja, como las conocemos en Colombia. Y justamente en este instrumento que muchas y muchos de ustedes ya han llenado, este formulario en línea que está dividido en 2 partes, al que se refería mi compañera Elsa Botero cuando les decía, tómense el tiempo, más o menos les tomará una media hora cada uno de estos 2 formularios que en última instancia son una única fuente de información que va a ser útil
para nosotros, evidentemente, como ejecutores de este proyecto, pero también para ustedes. Estamos seguros, porque así lo hemos comprobado con las áreas de desarrollo naranja con las que hemos trabajado hasta ahora, y porque además seguimos perfeccionando este instrumento que va a contribuir a darles pistas. Por una razón muy sencilla. Hay preguntas ahí que son interesantes que van a llevarlas y a llevarlos a cada uno de ustedes a tomar conciencia sobre asuntos que a lo mejor no se habían considerado hasta este momento. Este instrumento de caracterización, como bien dijo Paula, va a quedar como un kit para poder ser utilizado por todas las casi 100 áreas de desarrollo naranja que existen en el país en este momento. Está organizado de la manera que les voy a mostrar a continuación. En primer lugar, pues nos interesa recoger una información general, por supuesto, saber quién está completando el formulario, con qué ADN está conectada, cuál es el correo electrónico con el que nos podemos comunicar, es decir, información muy general. Y aquí ya empezamos a meternos con temas propios de esa ADN o de ese distrito cultural y creativo. ¿Existe un sitio web de esa ADN? Si existe, pues es posible o no compartirlo. ¿En cuáles redes sociales existe esa ADN o cómo se despliega, por dónde se comunica digitalmente con los usuarios? ¿Cuál es esa arroba, ese usuario de la ADN, si es que tiene una existencia en redes sociales? ¿Cómo podríamos definir, de acuerdo a estos dos criterios, a esa ADN que, como pues ustedes han visto o ya lo saben, existen, digamos, dos grandes maneras para generar, dos grandes maneras que permiten explicar el origen de una ADN? La una es el origen inducido, cuando es el resultado de políticas públicas, y el otro cuando es una ADN que se genera de manera espontánea o de manera orgánica, como nos gusta decirlo en Conexiones Creativas, a propósito de este discurso sobre los ecosistemas creativos y culturales. ¿Cuál es la vocación a lo que se estaba refiriendo Paula y que nos interesa tanto? Y, por supuesto, en función de esa vocación, cuáles son, en términos de importancia, los objetivos que persigue esa ADN. Esta es la primera parte de ese formulario que tiene que ver, como les hemos compartido hasta aquí, con una información general básica sobre la ADN. Y aquí, por eso conectaba con lo que les estaba explicando Paula, nos intentamos hacer zoom en este tema del ecosistema de esa ADN, cómo está compuesto ese ecosistema, cuáles son las actividades económicas que están relacionadas, digamos, con el sector o los sectores culturales y creativos que están presentes en esas ADNs, de esas áreas o de esos sectores, cuál es el más o cuáles son los más representativos, cuántas unidades productivas en total vinculados con esos sectores culturales y creativos están presentes dentro de esa ADN, si se pueden nombrar algunas de esas unidades productivas, que como bien hemos dicho, esas unidades productivas pueden ser empresas, emprendimientos, proyectos que están asociados con ese polígono, que están asociados con esa área de desarrollo naranja, cuál es el número aproximado de esas unidades productivas presentes en esa ADN, de esas actividades culturales y creativas presentes en el ADN, cuáles son las que más empleo generan. Esto es bien importante, sobre todo en este proyecto que, como bien hemos dicho, es del Ministerio de Comercio y de Colombia Productiva. Interesa saber mucho este tipo de datos y, como les ha dicho Elsa, aquí no importa, pues como decimos en Colombia, aquí no importa chicanear, aquí importa es decir la verdad. Eso va a servir para ustedes, va a servirnos a nosotros. De hecho, mientras más honestos y honestas sean las respuestas, pues vamos a poder hacer un mejor ejercicio de acompañamiento técnico en la fase siguiente. ¿Cuántos empleos se generan, digamos, de esas actividades relacionadas con los sectores culturales y creativos? ¿Cuáles son los eslabones de esa cadena de labor de esa cadena de valor, perdón, que se encuentran presentes en el área de desarrollo naranja? ¿Qué tipos de mediadores, si es que hay, están presentes en esa ADN? Y así sucesivamente una serie de preguntas que, insisto, lo que buscan es, como hemos dicho hasta ahora, conocer cómo está compuesto ese ecosistema vinculado con el ADN. Y, por supuesto, dentro de ese
interés por conocer el ecosistema, también preguntamos, no solamente por los sectores culturales y creativos, sino también por los sectores priorizados por Colombia Productiva. Lo hemos dicho desde la primera socialización, esta es una de las cosas que caracteriza, que diferencia este proyecto de ADNs más productivos hacia una sostenibilidad de las áreas de desarrollo naranja, y ese es interés por encadenar, ya no solo por conocer, sino también por encadenar, como decía Juliana al inicio de la sesión, y fortalecer, acompañar a esas unidades productivas vinculadas con las ADNs, y no solamente las unidades productivas relacionadas con los sectores culturales y creativos, sino también esas unidades productivas que están priorizadas por Colombia Productiva y que están vinculadas con sectores como la agroindustria, las manufacturas y los servicios. Aquí por eso también preguntamos cuántos empleos se generan desde esas unidades productivas, y por supuesto avanzamos también en temas como estos: qué tipos de ejercicios de mapeo o de conocimiento se han realizado en esa ADN. Si no se ha realizado ningún ejercicio, no pasa nada. Justamente es tan importante saber si se han realizado como que no se han realizado, porque eso nos da pautas, volvemos a insistir en ello, para orientar, para enfocar una eventual acompañamiento técnico de esa ADN que se postule, y pues en lo posible que quede. Cómo están las infraestructuras o los equipamientos con los que cuenta la ADN, qué tipo de programación existe en esa ADN, etcétera. Todas estas preguntas lo que buscan es entender y conocer cómo está configurado ese ecosistema asociado con la ADN. Y la segunda parte de ese formulario tiene que ver con áreas o con puntos como los de gobernanza, sostenibilidad y los beneficios de la ADN. Cuando terminen la primera parte del formulario, cerciórense de que han terminado. El sistema les va a confirmar, les va a decir que efectivamente lo han terminado. Como les decía Elsa en la contextualización, tómense el ratico, tómense el tiempo. Estamos seguros que a ustedes también les va a servir. No solamente le va a servir a Colombia Productiva, no solamente le va a servir a Conexiones Creativas, también les va a servir a ustedes. Así que tómense el ratico y sobre todo verifiquen de que han terminado cada uno de estos componentes del formulario. Paula. Gracias, Conrado. Y es que de hecho, lo primero que vamos a hacer con las 12 áreas de desarrollo naranja seleccionadas, justamente si quieres, Conrado, vamos volviendo a abrir el PowerPoint sobre el que estábamos trabajando, es hacerles una retroalimentación de este resultado. Así que, como ya lo he dicho en las sesiones previas, el 23 estará anunciando las 12 seleccionadas, y el 24 a las 8 de la mañana estaremos Camila Silva y yo visitando una a una las 12 áreas de desarrollo naranja seleccionadas. Estaremos entre el 24 de junio y el 3 de julio. Eso incluye incluso sábados, así que por favor, visitándolos uno a uno, porque queremos rápidamente activar esta fase de asesoría. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, Conrado. Y es que este proceso, digamos, de caracterización, pues nos entrega unos insumos muy importantes para acompañarlos en esa toma de decisiones. Este proceso de caracterización parte y reconoce unos insumos fundamentales que se levantaron el año pasado del Ministerio de Cultura de la Universidad Javeriana, y sobre esos insumos nosotros hemos construido. Este proceso de caracterización inicial que nos permitió, por ejemplo, afinar este instrumento de caracterización que acaba de presentarles Conrado, que está online, que ahora sirve para postularse, pero que en el kit de herramientas, con las mejoras a las que haya lugar, quedará como un activo para que las áreas de desarrollo naranja del país, ojalá año a año, se autoevalúen, y ya les veremos, ya veremos, les mostraré en un instante, les cuente en qué lugar de madurez está. Pues creemos que es importante que ustedes empiecen a asumirlo como parte de sus agendas. En este ejercicio de caracterización, queremos no solamente agradecer, sino reconocer el acompañamiento, el tiempo y la disposición que tuvieron estas 10 ADNs que fueron las que precaracterizamos. Fue un honor, además, y muy interesante trabajar con el Centro Río de las Artes en Cali, una ADN volcada a las artes visuales, al turismo, a las artes escénicas, una ADN espontánea que tiene el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, y que además ya cuenta con la designación de la UNESCO Ciudad Creativa en Artes Digitales.
También con Chapinero. Bogotá es un escenario interesante donde hay más de 15 distritos creativos y culturales reconocidos desde la alcaldía. En Chapinero hay 4 ADNs. Esta, digamos, en particular con la que trabajamos, pues es una ADN espontánea, donde hay una mezcla de organismos públicos y de colectivos como Distrito CH, donde hay una apuesta importante por la gastronomía, a las artes visuales y las artes escénicas. También en Bogotá pudimos caracterizar y nos sirvió mucho para mejorar este instrumento al ADN de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá. Es una ADN inducida, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, a la mano de la Cámara de Comercio de esta ciudad y con una participación muy activa de Maloca, que está enfocada en las creaciones funcionales, donde les importa mucho trabajar en temas como sistema moda, como el tema de terciarización de procesos. También caracterizamos y estuvimos trabajando en esa fase previa para construir este programa con la ADN de Girardot Visión 2040, una ADN espontánea, volcada al turismo, al patrimonio cultural y con una enorme fuerza al sector audiovisual. Tiene ya casos muy bonitos desde el mundo de la producción cinematográfica para narrar. Esta ADN está liderada por el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento. Igualmente hizo parte de esta precaracterización la ADN de Guatavita, el origen de la leyenda, una ADN espontánea, volcada a las artes y el patrimonio, liderada por la Secretaría de Cultura y Turismo de Guatavita, que cuenta entre sus activos, por ejemplo, y entre otros con el Festival El Dorado. También estuvo en este proceso la ADN Centro Histórico de Puerto Colombia, una ADN espontánea en el Atlántico, volcada al tema de turismo, patrimonio cultural y gastronomía, liderada por la Secretaría Cultural de Cultura de Puerto Colombia y que tiene entre sus activos más importantes el muelle y la estación del ferrocarril. También hizo parte de este proceso la ADN de San Jacinto, Centro Creativo y Cultural, una ADN juiciosísima. Tiene Lina Tapia, es una extraordinaria líder, creo que tenemos todos que aprender mucho de Lina como líder de ADNs. Una ADN espontánea, liderada por la Alcaldía de San Jacinto, que cuenta entre sus activos con el Festival Nacional Autóctono de Gaitas y con una serie de eventos y procesos en danzas ancestrales y artesanías. También hizo parte de este proceso otra ADN muy activa, la de Santa Fe de Antioquia, espontánea, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Patrimonio de este municipio. Tiene en la artesanía pues su gran eje estructurante y en el tema del patrimonio, y en los activos destacamos entre otros el Museo Juan del Corral y el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Y para cerrar, las últimas 2 ADNs que hicieron parte de este ejercicio de precaracterización fueron el Distrito de la Moda de Itagüí, una ADN espontánea que está volcada a las creaciones funcionales, donde hay un liderazgo importante de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio. Entre sus activos se destaca el Parque de las Chimeneas, la Casa del Valle y, por supuesto, un importante tejido de centros comerciales volcados al sistema moda. Y por último, hizo parte de este proceso también de caracterización previa la ADN Valle Creativo La Ceja. Es una ADN espontánea que reconoce la vocación y la importancia de las artes escénicas en el municipio de La Ceja, en Antioquia, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de este municipio, y que cuenta entre sus activos con el Museo de Chiquinquirá, la Galería de Arte La Ceja y el Festival de las Artes Escénicas, entre otras. Este proceso de caracterización nos ayudó, insisto, a afinar la primera herramienta que ya les presentamos, que es el instrumento de precaracterización, y que va a quedar como un activo en ese kit que le dejará el Ministerio de Comercio y Colombia Productiva a las ADNs del país, para que ojalá año a año se autoevalúen, se saquen una foto del estado de evolución. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está ya mencionada esa herramienta que nos permite levantar información y efectivamente tomar el pulso del lugar en que estamos, que es ese instrumento que Conrado les detallaba. Siguiente diapositiva. Y esa diapositiva o ese instrumento de caracterización nos entregó, por ejemplo, y le entregará a las 12 ADNs que sean seleccionadas una serie de insumos muy importantes que van a permitirle tener un mapa más claro de su escenario, porque muchos de esos ADNs solo cuentan como bibliografía, el acuerdo por el que son promulgadas, y es importante ir acopiando otra serie de insumos para darle, digamos, toda esa
esa fortaleza a la gestión de esa ADN. Hoy, por ejemplo, fruto de esa precaracterización previa que hicimos, que además la lideró con mucho compromiso nuestra compañera Elsa Botero, a quien ustedes ya han escuchado, nos ha dejado una matriz de análisis agregado de las ADNs, un mapa por cada una de esas ADNs, que a lo mejor solo se disponen de mapas en los acuerdos, que no son además nada amigables ni claros, y es importante empezar a trabajar en ese ejercicio no solamente desde el tema de observancia, sino también desde el tema de comunicación y posicionamiento. E igualmente quedará, y esto además va a estar recopilado en ese kit que ya les hemos mencionado, unos textos, resúmenes por cada ADN y una información comparativa de las mismas. Y para las ADN seleccionadas, pues el Zoom, en el que les haremos la devolución en esa primer visita presencial de junio sobre lo que encontramos para poder empezar a detectar rutas de trabajo y prioridades. Siguiente diapositiva, por favor. Este primer insumo entonces nos dio esta información genérica de la que ya hemos hablado, un poco en qué estado estaban las ADNs del país, donde teníamos que incidir, y por eso surgen las prioridades del acompañamiento que recibirán las 12 ADNs que van a ser seleccionadas. Una prioridad, gobernanza, porque encontramos que había, pues, digamos, grandes preocupaciones en esa materia. Dos, sostenibilidad de modelo de operación, porque también encontramos que era un asunto que inquietaba, sobre todo en términos de esa cuádruple hélice, de cómo efectivamente invitar a otros actores a sumarse, a comprometerse y también a aportar recursos para el funcionamiento de esa área de desarrollo naranja. Tercero, en la estrategia comunicacional, porque es importante pues que sea realmente una plataforma de contenido de una comunidad, de una vecindad, de un proceso amplio, y que pueda generar esas dinámicas de formación de públicos y de consumo cultural que hablábamos. Y cuarto, digamos que también es una evidencia esa precaracterización, es que esas ADNs están urgidas de conectarse, evidentemente con sus pares a nivel nacional, pero también con otros procesos en el mundo que les sirvan de referenciación, de intercambio. Por eso la agenda de internacionalización es el cuarto componente que trabajaremos en esos 4 meses de asistencia técnica. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa caracterización, que es el instrumento 1 o la herramienta 1, nos lleva a la herramienta 2. Y es justamente empezar a construir un tablero de mandos que nos permita entender en qué lugar de madurez, en qué punto de evolución se encuentra nuestra área de desarrollo naranja. No sé si quieres, Conrado, hacerle un poquito de zoom al tablero de mando para que sea más visible para todos los que nos están viendo. Gracias a este tablero de mando está inspirado, y también lo decimos de manera pública, en el proceso previo construido el año pasado por la Universidad Javeriana de Cali y el Ministerio de Cultura, y lo que hemos hecho desde este ejercicio de consultoría es enriquecerlo, entre otras, para que pueda ser además comparable y viable con mucho de lo que el año pasado se estuvo investigando y trabajando desde esta universidad. Ese tablero de mando surge de esa precaracterización que les mostró Conrado. Cuando un líder de ADN diligencia el instrumento A y el instrumento B, que tiene esta postulación y que luego quedará como un activo para ustedes, a nosotros ya nos entrega la información de en qué lugar su ADN se encuentra. Así que por eso en esa visita que haremos, apenas sean seleccionadas las 12 ADN, vamos a partir de lo que ese instrumento nos dijo de su ADN. Simplemente no es ni bueno ni malo, es dónde estamos, cómo vamos a trabajar en este acompañamiento de la medida y en qué etapa se encuentra nuestra área de desarrollo naranja. Trabajamos sobre 5 etapas, si mi ADN está en etapa de estructuración, o si está en etapa de semilla, o si está en etapa de crecimiento, o si está en etapa de expansión, o si está en etapa de consolidación. Y para construir esa etapa, trabajamos a partir de unos criterios. Criterios que corresponden de manera fidedigna a las fases, a las preguntas que les mencionó Conrado en el instrumento, y para quienes ya lo han llenado, pues sabrán que es así. Primero, el instrumento les pregunta mucho por vocación, porque nos parece importante que pues, las ADNs no tengan una naturaleza indefinida, que tengan clara una vocación, que la expresen además en toda su agenda de trabajo, en su estrategia comunicacional, y además que sea evidente para la comunidad cuál es esa vocación, ¿cierto? Si esa vocación corresponde a artes escénicas, o si esa vocación corresponde a
creaciones funcionales, eso es importante. Además, por una cosa que citábamos al inicio de esta reunión, el tema de disneylandización. Cuando yo tengo una vocación clara, me alejo del peligro de la homogeneización. Segundo criterio, ecosistema creativo y cultural. Por eso las preguntas que hay en el instrumento al respecto. Nos parece importante que esa ADN y sus líderes tengan un conocimiento preciso de la cadena de valor de su área de desarrollo naranja y de los agentes allí asentados. Y que además tengan una serie de programas alrededor de la formación, de la incubación, del acceso a los mercados, de la productividad y de la proyección nacional e internacional de los agentes de ese ecosistema creativo y cultural. Acuérdense que sin ecosistema creativo y cultural no hay distrito creativo y cultural. Tercer criterio que mide este tablero de mandos, que es fruto de ese instrumento que se diligencia, es gobernanza. Cuando hay instrumentos públicos y de limitación hay un primer paso, pero hay que ir más allá, ¿cierto? La gobernanza pasa por estructuras operativas, por toma de decisiones, por relación con stakeholders y por último, con que esa área de desarrollo naranja tenga influencia en las políticas públicas, que ella per se pueda alzar la voz para llamar la atención en temas críticos. Por eso trabajaremos en ese asunto y es un criterio que se mide en este tablero de mandos fruto del instrumento ya presentado. Cuarto criterio, sostenibilidad. ¿Qué plan hay de trabajo? ¿Qué equipo? ¿Qué presupuesto propio tiene esa área de desarrollo naranja? ¿Cómo se autofinancia? ¿Qué otros recursos está buscando? ¿Qué ejercicios de cooperación internacional o de modelo de negocio propio ha diseñado para ser una organización o un líder o un entramado o una cooperativa sostenible en el tiempo? No puede haber un área de desarrollo naranja si la entidad que la lidera no tiene un grado de sostenibilidad que le permita, entre otras, por ejemplo, tener una voz propia para poder tener además un liderazgo en el territorio. Quinto criterio, dinámica económica. Por eso, entre otros, el Ministerio de Comercio y Economía Productiva se la juegan por este proyecto. No nos interesa solo, es un primer paso, está muy bien, los códigos CIUS identificados para darle sentido a esta ADN. Ese es el paso 1. Nos importa que exista todo un ejercicio de oferta, de demanda, de encadenamientos productivos y de sofisticación de la oferta. Pero también nos importa que entre esos sectores tradicionales y los sectores creativos y culturales en el territorio haya una agenda de trabajo, de polinización, de vecindad, de nuevos proyectos, insisto, para pues sofisticar la oferta de productos, servicios y experiencias de ese territorio. Siguiente criterio, activos. Es muy importante en un ADN identificar cuáles son esas infraestructuras, esos espacios, esos festivales, esas vocerías, esos activos tangibles e intangibles que le dan sentido al ADN. Pero es vital que estén incorporados en la agenda de trabajo, que realmente estén siendo puestos al servicio del ecosistema creativo y cultural. Eso, digamos, también es un asunto que aquí medimos en este tablero de mandos. Y nos quedan 2 criterios para terminar. Uno es turismo, no solamente que se reconozca que es necesario y que es importante y que hay expectativas con lo que puede pasar en materia de turismo desde esa área de desarrollo naranja, sino también en qué tan articulado está ese distrito creativo y cultural con las oficinas respectivas que lideran el tema a nivel municipal, a nivel departamental y nacional, o qué gestión de infraestructuras turísticas hay, sino también, por ejemplo, qué operadores o agentes de la cadena del turismo están ya trabajando y asentados con los agentes de la área de desarrollo naranja. Y el último de los criterios que mide el tablero de mandos, que es el, insisto, la herramienta 2 que le va a dejar a ustedes este proyecto y que queremos que usen, es agenda internacional. Qué bueno que año a año esas ADNs pues se miden, se evalúan con estos instrumentos que estamos dejándole y vayan viendo cómo van evolucionando en este tablero de mando año a año. O que vayan, por ejemplo, reconociendo cuáles son como unos drivers, como unos decisores, que si uno a lo mejor mueve uno de estos botoncitos, pues tiene una capacidad explosionaria de hacernos avanzar de manera más ágil. Uno de ellos, por ejemplo, claramente lo digo, es gobernanza. Cuando hay una gobernanza clara y potente, seguramente el tablero de mando se mueve con mucha agilidad porque, digamos, desbloquea un asunto que a lo mejor nos está haciendo permanecer en etapa de estructuración sin avanzar. En agenda internacional, que es el último criterio, pues nos importa, por supuesto,
que haya una identificación de actores internacionales de interés o de referentes. Nos importa que se llegue incluso a etapas de cooperación internacional o, por ejemplo, de presencia de partners internacionales en la ADN o de participación en escenarios internacionales pertinentes, etc. Segundo activo, entonces, o segunda herramienta que deja este proyecto para las ADNs y que queremos que ustedes lo vuelvan parte de su agenda es este tablero de mandos. ¿Dónde está mi ADN año a año y cómo lo voy activando? Eso, insisto, se presentará en detalle, se trabajará sobre eso en la sesión 1 presencial con las 12 ADN seleccionadas. Las demás lo tendrán en ese kit que quedará virtualmente para el uso de ustedes. Siguiente diapositiva es el trabajo con las unidades productivas. Este es muy importante, se aplicará a un instrumento ese día 1 de visita a las áreas de desarrollo naranja seleccionadas. Este, de hecho, es una de las prioridades en la agenda que tendrá mi compañera Camila Silva, y es que en cada uno de esos ADNs, pues en la mañana seguramente nos reuniremos con el líder del ADN respectiva, haremos un reconocimiento a los polígonos, y en las tardes, en esa primer visita de campo a partir del 24 de junio, nos reuniremos con las unidades productivas que hicieron parte de la postulación. No queremos solamente conocerlas, eso nos parece fundamental, lo anhelamos hacer. Queremos, por supuesto, con ellos tomarle el pulso al ADN, definir ese plan de trabajo, que se sientan parte de este proceso, pero también que sepamos ellos en qué lugar están y en 4 meses qué ha pasado con ellos, porque nos importará tanto cuánto más conocen su ADN, cuánto más se han involucrado con la gobernanza, porque en la medida que a ese ADN le vaya bien, pues a ellos debería irles mejor si no es capaz de mover todos estos elementos, sino también, por ejemplo, cómo empezaron a beneficiarse de otros programas nacionales, qué incidencia tuvo esto en su propia modelo de negocio, cómo empezamos a facilitar temas de encadenamientos productivos, qué semillas sembramos de conexiones entre ellos, porque a lo mejor están en el mismo territorio y no se habían sentado juntos a compartir, por ejemplo, procesos de proveeduría o de participación en eventos, o de compartir servicios y gastos en un nicho, o de pensar que el uno puede ser el proveedor del otro y que estaban puerta a puerta en un barrio y no estaban, digamos, teniendo esa conciencia además de clúster en términos de el escenario geográfico. Entonces, esa tercera herramienta, que insisto, se las presentaremos ya in situ el día 1 de la asesoría presencial y que además se volverá a tomar al finalizar los 4 meses de asistencia técnica, nos permitirá saber qué rol y qué evolución tienen esas 120 unidades productivas en este proceso. Te dan entonces 3 activos que les va dejando este proceso en sus primeras fases: instrumento de precaracterización, ojalá que lo hagan parte de su agenda anualmente; 2, tablero de mandos de dónde, en qué fase de madurez está mi área de desarrollo naranja, para año a año saber qué tanto ha evolucionado; y 3, la agenda de trabajo ADN unidades productivas, qué impacto está teniendo en las unidades productivas realmente que exista ese distrito creativo y qué beneficios tiene.